Vamos a pasar a hablar de otra situación no muy fácil, que es la economía. Y para eso lo tenemos a Darío Jutzik. Hola Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Darío es economista, director del programa de formación ejecutiva de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. Y nos va a hablar un poco de cómo termina el 2019 y cuáles son los desafíos para el 2020, ¿no? Lo que va a venir, los diferentes caminos posibles que podemos llegar a tomar. Contame un poco, ¿cómo cierra este 2019 y cómo ves ese nuevo desafío? Y sin duda difícil, como vos decís, eso es inevitable. La actividad y el consumo viene cayendo casi continuamente todos los meses hace bastante tiempo. Y más que los caminos a seguir claros, yo creo que lo que está claro es qué caminos no seguir o qué caminos no se pueden seguir. Sí. Digamos, las herramientas de política económica tradicionales para reactivar la economía, como son política fiscal o monetaria expansiva, esto es gastar más el Estado, esto es que haya más liquidez, más moneda, ese tipo de herramientas tradicionales en una economía con alta inflación, alta deuda y dificultades como tenemos nosotros no están tan disponibles. Y si no tenemos disponible, ¿cómo hacemos para reactivar el consumo? Porque digo, una de los argumentos más presentes en el gobierno es que hay que reactivar el consumo y que la salida a la crisis es una reactivación del consumo. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué opciones quedan? Bueno, los primeros esfuerzos que estamos viendo están evidentemente en el plano fiscal, en los ingresos del Estado, ¿no? El Estado argentino tiene un déficit primario, esto es, gasta más de lo que ingresa, ¿no? Bien. Entonces vos para financiar eso tenés un par de opciones, o impuestos o emisión monetaria, esencialmente. La parte de deuda, de toma de deuda para financiar eso ya, digamos... Ya, no hay opción. Recién estábamos hablando de que los perfiles de deuda para el 2020 vienen muy difíciles. Va a haber algún... ¿Qué sería que los perfiles de deuda vienen difíciles? Los vencimientos del 2020 de deuda argentina son muy difíciles de cumplir, con lo cual es muy probable que haya algún tipo de reprogramación de los pagos de deuda. Y la emisión monetaria en una economía con alta inflación como la nuestra para financiar el déficit fiscal nos puede llevar a una situación todavía más grave en el plano inflacionario. ¿Pero podría haber un riesgo de hiperinflación en este caso o no necesariamente? ¿O simplemente una aceleración de la inflación? Bueno, ahí las primeras medidas de Alberto, yo creo, y del nuevo gobierno, creo que van en el sentido de traer un poco de tranquilidad. ¿Por qué digo esto? Porque las primeras medidas fueron de aumento de los ingresos fiscales. Sí. Aumentos de impuestos, aumentos de retenciones. Estoy tratando de arañar recursos de donde puedo, quiero financiarme de una manera más razonable que no me lleve una hiper. Ese es el mensaje que estamos leyendo en alguna de estas medidas. Bien, perfecto. ¿Por qué cuesta tanto bajar la inflación entonces? ¿No? Digo, debe ser la pregunta del millón. Argentina es uno de los países con mayor inflación en el mundo. ¿Por qué no qué receta funciona? ¿Qué recetas no funcionaron? ¿Cómo pensamos esa larga historia de la Argentina con la inflación, por decirlo de alguna manera? Bueno, de nuevo, ya sabemos lo que no funciona, ¿no? Si bien la inflación es claramente un fenómeno monetario, en el sentido de que está relacionado con nuestra moneda, con el peso y con la oferta y demanda de la misma, con política monetaria restrictiva, esto es sacando pesos de la calle, absorbiendo pesos del Banco Central, no es la única manera o un camino, un equívoco de bajada de inflación. La inflación viene con una inercia muy fuerte, como la inercia física. Sí. Viene un colectivo a alta velocidad y clava los frenos y la gente sigue andando para adelante. Si vos aplicás una política monetaria muy restrictiva y de golpe un país como Argentina, con indexación de contratos, con un montón de motivos por los cuales la inflación tiene su propia... La negociación salarial que discutían recién, ese tipo de inercias... Sí, los alquileres, Vos clavás los frenos de la política monetaria y el movimiento continúa y la inercia tiene su propio movimiento. Por eso, algunas de las políticas de reactivación que fueron exitosas en 2003-2004 ahora no son tan aplicables, porque veníamos de una época de muy baja inflación. Claro, no había inercia en el 2003. Inercia inflacionaria, exactamente. Y la inercia se relaciona con la confianza. ¿Cómo piensan los economistas la confianza? Es decir, ¿cómo tocar la confianza ahí? Acá tenés un problema de economía política clásico. A ver. Tenés una recesión importante, tenés deuda y tenés inflación. ¿Cómo se sale? Distintos caminos perjudican o favorecen distinto a distintos grupos de la sociedad. Sí. Vos tenés trabajadores
empresas que compiten con importaciones, empresas que exportan y el Estado, 4 grandes actores, ¿no? Y si vos querés reducir la inflación y reactivar la economía con política monetaria restrictiva o con política fiscal restrictiva o con aumentos de impuestos de manera más progresiva, más regresiva, con control de salarios, distintas de esas medidas perjudican distinto a distintos actores de la sociedad. En este caso, ¿quiénes son los perjudicados y quiénes son los que se van a beneficiar, no? Bueno, el mensaje del gobierno parecería que lo que están tratando de hacer es aumentar los recursos fiscales de manera progresiva. Esto es, sacarle más a los ricos para repartir más en servicios públicos y demás. Algunas de estas medidas van a ser efectivas y son razonables, como el aumento de las retenciones de las exportaciones. Nosotros somos un país que exporta lo que come, nuestros alimentos, con lo cual eso encarece mucho el supermercado todo el tiempo, digamos. Hay cuestiones que son complejas en ese sentido y que haya retenciones de esas exportaciones es razonable. Ahora, por ejemplo, hubo un debate importante por el impuesto a bienes personales, que es el impuesto a la riqueza o al patrimonio de las personas. Y bienes personales recauda el 0,5% de los ingresos del Estado. Quiero decir, es un debate que está bien, pero es más un mensaje político de vengo a sacarle más a los ricos y repartirlo, que una cosa efectiva en términos de ingresos fiscales. Claro, en términos de ingresos fiscales, ¿qué sería lo efectivo? O sea, ¿a dónde se van nuestros ingresos fiscales? ¿Y de dónde se podría sacar más? Bueno, el gran debate que nos debemos es el modelo previsional. En Argentina, digamos, una carga importante sobre el Estado es el modelo previsional. Sí. Por supuesto que tiene que ser importante y tiene que, digamos, ser amplio y demás, pero hay algunos debates que nos debemos sobre qué se hace con el flujo de ingresos fiscales. Por ejemplo, ¿cómo sería? Por ejemplo, ¿el sistema tiene que ser único o tiene que haber regímenes distintos si uno aportó o si no aportó, o si es del Poder Judicial o no es del Poder Judicial, o ese tipo de cosas, o tuvo cargos en el Ejecutivo, digamos? Hay distintos regímenes previsionales, depende de la actividad laboral que uno tuvo, ¿no? Y por otro lado, los ingresos fiscales del sistema previsional están muy amenazados por la informalidad del empleo. Como vos sos un especialista justamente en cuestiones de empleo, en políticas laborales, ¿qué se puede hacer en relación con la informalidad del empleo? ¿Qué políticas podría tomar el gobierno para reducir el empleo informal y aumentar el empleo formal? ¿Qué opciones tenemos? Uno de los debates de la informalidad es cómo, o sea, hasta hace poco tiempo lo que queríamos era tener más trabajadores asalariados formales, esto es, personas en relación de dependencia registradas. Esa es una modalidad de empleo que está cayendo cada vez más. ¿Cayendo dónde? ¿En el mundo? En el mundo en general. En Argentina, cuando hablamos de empleados asalariados registrados, son la mitad o un poco menos de la mitad de los trabajadores y trabajadoras. Quiero decir que el modelo de asalariado registrado no es un modelo tan representativo, es el mayoritario, pero es la mitad de los laburantes y las laburantes. Después tenés gente que es informal, por supuesto, y gente que trabaja por cuenta propia y demás. En el cuentapropismo hay mucha informalidad también, como es evidente. Y la formalidad no viene tanto por el lado de la reducción de costos de contratación, que es una cosa que ya probamos y no funcionó. Es decir, la idea esta de hay mucha informalidad porque es caro contratar en blanco. Digamos, por el lado de los costos de contratación no viene la mano. O sea, por más que yo le asegure a los empleadores que van a tener menos costos, que van a tener que pagar menos indemnización, que van a tener que pagar menos accidente de trabajo, o sea, por más que yo haga una reforma laboral, ¿eso no me va a garantizar a mí aumentar el empleo formal? No, seguramente no, la evidencia empírica sí lo indica. En Argentina en los 90 cayeron las retenciones, se desreguló el mercado de trabajo y aumentó la informalidad, tenemos una experiencia reciente. En el mundo hay experiencias similares. Yo creo que la informalidad hoy en día tiene más que ver con una fragilidad institucional, con una evasión fiscal como cualquier otra, digamos. No viene tanto en si estás pagando una alícuota X o un poco más chica que X o la mitad que X por una contratación registrada, sino más una evasión fiscal generalizada. Entonces, eso indicaría que un poco el futuro del trabajo puede ser
un aumento creciente de la informalidad más que de la formalidad? Bien, entonces ahí nos debemos un debate muy serio, porque la formalidad es muy importante por temas distributivos, Sí. por temas de salud, de obra social, ¿no? De cobertura. Sí, que aparte la Argentina tiene toda una tradición en ese aspecto, ¿no? Correcto. Entonces, sería también ir un poco en contra de nuestras... Correcto. O estamos protegiendo a la mitad, que ese es otro tema, ¿no? Claro. Porque y este es capaz esto es un poco más polémico, pero el modelo sindical en algunos sentidos defiende a un trabajador asalariado registrado, que hoy es la mitad o un poquito menos de la mitad de los trabajadores. Entonces nos debemos una reforma de cómo pensamos el mercado de trabajo. Capaz el Estado va a tener que en algún momento pensar en asignaciones universales, más Claro. allá de los años que se trabajó registrado o no, un poco más bajas que las jubilaciones que existen hoy en día, pero más bajas, pero más amplias, digamos. Nos debemos ese debate. ¿Cómo es en otros países? ¿En otros países está pasando lo mismo? ¿Se está produciendo este aumento del mercado informal? ¿Y cómo hacen otros países para lidiar con este problema? Bueno, los países en vías de desarrollo tienen problemas de informalidad. En Latinoamérica es muy común. En Latinoamérica abunda más el cuentapropismo informal, la changa, el puestito, digamos, ese tipo de laburo informal. En Argentina tenemos más el asalariado no registrado, como una especie de relación de dependencia sin registrar. El debate provisional en el mundo desarrollado es más una cuestión demográfica. Pirámide poblacional invertida, Sí. poca gente joven activa haciendo sus aportes y muchos jubilados y jubiladas cobrando jubilaciones, que genera una presión fiscal sobre las cuentas del Estado, como es razonable. En Argentina tenemos lo opuesto. Tenemos un bono demográfico durante unos 10 años más. Ok. Y te llevo a un último tema, que es el de la deuda. ¿Cómo está Argentina frente a sus obligaciones de deuda? ¿Está en condiciones de poder pagar esas obligaciones? Bien, los vencimientos del 2020, así como están planteados, los especialistas están indicando que no son factibles, o sea, para las cuentas del Estado argentino, así como están planteadas, no son factibles. Sobre todo no son factibles si no estamos dispuestos a frenar el gasto, parar el carro y me dedico a la deuda. No, digamos, el mensaje del gobierno Ni es... siquiera con la ley impositiva, ni siquiera con la ley de emergencia económica que se planteó ahora estamos en condiciones. O ni siquiera, sacando, como vos decías hace un rato, ¿no? Sacando de acá, sacando un poco de allá. Ni siquiera en esa situación estamos en condiciones. Parecería que no, pero no es una cuestión tanto de solvencia como sí de liquidez. ¿Qué quiere decir esto? La deuda en dólares o la deuda externa tradicional argentina no es tan grande. Pasa que por los eventos económicos del último año y medio quedamos muy fuera del sistema financiero. Nadie nos presta, en criollo. Otra vez. Nadie nos presta. Entonces nos falta la liquidez, o sea, la cantidad de dólares para ir pagando la deuda en los próximos vencimientos. Esto no quiere decir que el stock de deuda sea tan grande respecto a nuestro PBI, debe girar en torno al 50% del PBI aproximadamente, sino que no hay el flow de dólares necesario para ir pagando los vencimientos de este año. Por eso no es una situación tan grave, no es un 2001 ni mucho menos, porque el sistema bancario no tiene los problemas que tenía entonces. Sencillamente se necesita aplazar el pago de intereses y de cupones durante un tiempo. Para conseguir esa liquidez. Correcto. Entonces... por ejemplo, el Estado puede hacer varias cosas, sentarse a renegociar o inclusive postergar algunas cuestiones. Pero se ha hecho, hay antecedentes, no es lo ideal, por supuesto. Un país que cada pocos años está renegociando y saliendo un poco de las reglas tradicionales del sistema financiero, nunca es bueno. De la misma manera que subir impuestos es ineficiente para la economía, tampoco está bueno. Pero si nos está sacando de la explosión sociopolítica, digamos, la inestabilidad a nivel general, nos está sacando de la hiper y nos está generando una situación de, miren muchachos, así no les puedo pagar, pero si charlamos y nos entendemos, vamos a llegar. Siempre es como decimos en economía, un second best, es un escenario que no es el ideal, pero que camina, que funciona. Muy interesante, Darío. Muchas gracias por venir. Por favor, gracias a vos. Estuvimos entonces con Darío Jutzik y nos vamos a un corte y enseguida volvemos con la repregunta. Estás viendo La Nación Más.